después. Entonces, tenemos el tema al compartir pantalla. Y para que vayan siguiendo, recuerden que también le mando los apuntes. El apunte que va a quedar como todo un libraco. Incluso tengo la tentación de hacer una edición del libro del estudio Marco, porque ya vamos 45 estudios, van a salir prácticamente más de 50, 60, 70 páginas. Entonces podría convertirlo en un pequeño tratado, un pequeño librito, así que la tentación está, que Dios me ayude nomás, a ver si lo puedo editar, con todo el material de ayuda. Entonces partimos. Como siempre, el Ministerio Bethesda, nuestro querido hermano Ronald, que está sufriendo allá en España, ha estado visitando distintos lugares, compañero del hermano que lo recibió ayer, así que muy contento por él, que Dios lo bendiga. El Ministerio Bethesda Viña del Mar, con el pastor que está aquí, Samuel Rey. Conforme al propósito de Dios. Quiero leer este texto que está en Hechos 13:36, en 3 versiones distintas. En Reina Valera del 60, en Nueva Versión Internacional, y la Biblia en lenguaje sencillo. Vamos a partir entonces con la Reina Valera 60. Dice, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. La otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. Lo que quiero destacar del texto es lo que está subrayado, lo que usted ve subrayado ahí. Y la Biblia, en lenguaje sencillo, dice el mismo texto, dice, la verdad que David obedeció todo lo que Dios le ordenó. Interesante, me encanta cuando uno tiene posibilidades de tener varias formas de traducciones o varios tipos de Biblia para poder entender mejor el texto. Dice, obedeció en todo lo que Dios le ordenó. O es lo mismo, sirvió a los propósitos de Dios. Pero luego murió y fue enterrado en la tumba de sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Entonces aquí tenemos 3 versiones que hablan sobre qué es la esencia de una vida, y tenemos que ver con respecto al ministerio. O sea, aquí está hablando, por ejemplo, el caso de la Reina Valera dice, habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice, conforme al propósito de Dios. Y en la versión del lenguaje sencillo dice, todo lo que Dios le ordenó. O sea, propósito, según la voluntad y lo que Dios ordenó. O sea, la ideal es que dice cumplió el propósito de Dios conforme a la generación que él le tocó vivir. Entonces, y de ahí, ¿por qué estoy hablando, por qué quiero tocar este tema a ustedes? Porque realmente la vida no son solamente logros materiales, logros académicos, logros intelectuales, logros sociales o de algún otro tipo de logros, sino que la vida, porque todos esos logros mueren con nosotros, pero sin embargo hay cosas que son eternas. Y por eso Jesús en un momento dice que nosotros debemos procurar lo eterno, lo que no perece, donde la polilla no comen, no destruyen, ni el orín corrompe. O sea, de alguna manera, él, por decir algo, las cosas de este mundo tienden a perecer o a desgastarse o a morir, a sufrir desgaste. Fíjense que hace tiempo atrás, me entró una tentación grande de pescar mi ahorro e invertirlo en oro. Dije, bueno, voy a invertir en oro. Entonces estaba viendo qué posibilidades había de compra de oro. Y habían lingotitos chiquitos, monedas de un determinado tipo. Y empecé a leer un poco más para enterarme un poco más del contexto de la inversión de ese tipo. Entonces la moneda no solamente tiene un valor, y el lingote no solamente tiene un valor intrínseco en el peso de oro, sino que ahí me hacen una advertencia y dicen que la moneda, para que mantenga su valor, tiene
tiene que estar perfecta y no desgastada en sus puntas, en sus cantos. Wow, dije yo, o sea que el oro también se desgasta, o sea que prácticamente no hay que ni tocar las monedas, o sea, guardarlas ahí como están, y los lingotes tampoco, porque no solamente yo dije, bueno, esto tiene un valor por el peso, no, tiene un valor, al venderlo, te lo van a comprar conforme, porque son monedas que están licenciadas, o sea, son oficiales, son monedas de circulación oficial donde tienen un peso. Entonces, para tener ese peso, tiene para tener un valor, más bien dicho, tiene que tener un peso y además conservar determinada forma. O sea, las cosas de este mundo, aún el oro, se va desgastando. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos procurar lo eterno. Entonces vamos a entender y vamos a ver qué es conforme al propósito de Dios. Pablo con Bernabé están en un día sábado. Estoy hablando de las palabras, porque estas palabras fueron vertidas por Pablo. Estamos hablando del libro de los Hechos, cuando Pablo está desarrollando su ministerio y tiene que hablar a las personas, y Pablo dice, hubiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, o la nueva versión internacional conforme al propósito de Dios. Entonces, dice Pablo con Bernabé, que eran un equipo, están un día sábado en la sinagoga de la ciudad de Antioquía de Pisidia. A ver, usted, para hacerle un poquito más real, ustedes ven un mapa ahí. Entonces, el Jerusalén, ven ahí la ciudad de Jerusalén, y hacia arriba, hacia Siria, hacia lo que corresponde decir, hay una ciudad que se llama Antioquía. Pero en el Asia Menor hay otra ciudad que se llama Antioquía. Pablo salió de esta Antioquía, de la Antioquía que está sobre Siria, y de ahí fue a Chipre, a Pafos, a Perge, a Pisidia, y ahí en Antioquía, o sea, en la región de Pisidia, y ahí estuvo en la segunda Antioquía. Hay dos ciudades que se llamaban Antioquía. Bueno, Pablo está en esa ciudad, casi ya terminando su primer viaje misionero antes de retornar, en su primer viaje misionero. Entonces está en esa ciudad y ahí se levanta y empieza a dar una exhortación. Lograr que ellos salieron de la otra ciudad llamada Antioquía, pero ubicada en el norte de Israel, que es la actualmente Siria. Pablo se levanta a testimoniar del Señor, Jesucristo. Se evoca a David en sus salmos y reconociendo que la grandeza del desaparecido rey David no se compara a la grandeza de Jesucristo. Recuerden ustedes que los israelitas veneraban a David y a Salomón. Ellos estaban esperando la restitución del reino a la gloria que llegaron a tener esos reyes y que causaron temor a todo alrededor. David ganó batallas importantes y estableció un reino, y Salomón lo consolidó y lo enriqueció a tal punto que se maravillaban todos, y se habla de la riqueza y de la sabiduría de Salomón, que hizo que otros reyes y reinas quisieran conocerle personalmente. Y acuérdense que en un momento dado, la reina Saba, que lo visita, llega a decir que son bienaventurados los que están contigo y te escuchan todos los días. Bueno, en el caso de Salomón, y luego los judíos estaban pendientes de eso, de la restauración. Entonces, evocar a David era muy importante. Entonces, no se dice que la grandeza del rey David no se compara a la grandeza de Jesucristo, siendo que Jesucristo no estableció ningún reino sino que él venía a traer un reino que era espiritual, que era mucho más grande y duradero. Si ustedes se recuerdan del caso del rey Darío, y cuando tiene el sueño ve la estatua que tenía, Nabucodonosor, la estatua que tenía cabeza de oro, tenía hierro, cobre, sin embargo tenía los pies de barro. Entonces dice que ahí iba a venir un reino que iba a derribar todos los reinos y que su reino iba a ser eterno. O sea, Jesucristo tiene un reino eterno que no está caracterizado por cuestiones físicas ni propiedades, sino que va más allá de lo físico y que en algún momento dado también se manifestará en lo físico. Y ni siquiera en lo físico que nosotros entendemos como físico, porque la Biblia dice que se nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado. No tenemos idea cómo va a ser ese cuerpo,
ni tampoco tenemos idea bajo qué condiciones físicas se mueve ese cuerpo. Por tanto, también tenemos un reino que se va a manifestar físicamente. Entonces dice, en el discurso aparece esta oración llena de la verdad de Dios, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. Wow. Nosotros no somos personas que nos vamos a mantener eternamente. O sea, tampoco vamos a ser el hombre de Dios para las naciones, o a lo mejor alguna persona pretende serlo, y que vamos a dejar huella para influenciar otras generaciones, otras culturas. Yo estoy viendo ahora en el ambiente nacional, el ambiente político de nuestro país, y estaba escuchando algunos comentarios, y resulta que después de el gobierno militar y la dictadura militar, vino los gobiernos de Erwin, vino el gobierno de Foy, Lago, y todas esas personas, cuando tú lo escuchabas hablar, decían que estaban transmitiendo algo y que estaban dejando un legado para futuras generaciones, que estaban haciendo cambios importantes, que estaban realizando algo y probablemente ellos pensarían que iban a ser recordados por las cosas que iban a hacer. Y ahora estaba escuchando a algunos jóvenes de esta generación que miran con profundo desprecio a esos líderes. Y ahí sonó, o sea, estamos hablando de que esas personas pensaban trascender generaciones. No todas las personas trascienden generaciones. No todos trascienden generaciones. De hecho, casi nadie trasciende generaciones. Porque una vez que se logran, cuando un hombre, como por decir Martin Luther King, que abogó por los derechos civiles de los negros, cuando esa batalla ya se cumplió alguna vez, tal vez históricamente se va a recordar a Martin Luther King, o Mandela, o Abraham Lincoln, pero ya son otras generaciones, son otros momentos, y la gente mira eso como algo histórico, no trascendió. Entonces nosotros no estamos para trascender generaciones, estamos para servir a Dios en nuestra generación, con los problemas de nuestra generación, con las situaciones que Dios nos ha dado para servir a nuestra generación. Pero hay una sensación de querer traspasar eso, e ir más allá. Entonces, pero aquí interesante, porque dice después que sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. No la sirvió conforme a lo que él quería, no la sirvió de acuerdo al proyecto que él tenía. De hecho, David estableció un reino, y ese reino funcionaba en torno a la voluntad de Dios. David no tenía una proyección de ningún tipo que no fuera cumplir el propósito de Dios, servir a su Dios y a su pueblo, conforme Dios le iba dictando, y ser de bendición. Entonces veamos lo que es generación. En una generación, aquí hay varias cosas que están en la definición, pero lo más destacable es un conjunto de personas que viven en la misma época. A eso nos estamos refiriendo. Y propósito es una intención o voluntad de hacer algo, objetivo, fin o aspiración que se desea lograr. O sea, Dios tiene propósito, Dios tiene un plan. Dice el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en el cielo y en la tierra. Y más encima existen otros propósitos que son individuales para nosotros y que vamos a ir viendo. Pero dice que es una intención, una voluntad de hacer algo, un objetivo, un fin, una aspiración de lograr algo. Entonces la generación son un conjunto de personas que viven en la misma época, y el propósito es un objetivo, una intención, una voluntad de lograr algo. El pastor Rick Warren, en uno de los mensajes que entregó a un grupo de personas que estaban escuchando una charla del tema vida con propósito, destaca el hecho que a él le gustaría que su epitafio estuviera una frase como la de Hechos 13:36. Y aquí los restos de un hombre que sirvió a los propósitos de Dios en su generación. El pastor Warren destacó que esta era una gran frase para resumir la aspiración que debe tener cada hijo de Dios, de haber cumplido con el propósito para el cual Dios lo creó. Estoy completamente de acuerdo. O sea, pasan los años y nosotros vamos entendiendo las cosas de una manera diferente.
Incluso hasta el evangelismo lo entendemos de una manera diferente. Todas las cosas las vamos entendiendo de una manera diferente. No significa que dejan de tener la importancia que tienen o que son, no, sino que cuando la entendemos en forma diferente, vemos qué lugar ocupan las cosas en nuestra vida. Entonces, queremos, deseamos salir de esta vida siendo personas que hayamos trascendido, que seamos personas que de alguna manera afectemos la vida de las personas positivamente. Haber dejado una huella de bendición, y una huella de bendición, yo le vuelvo a insistir, la huella de bendición no traspasa a la generación. Para mí, por ejemplo, me gustaría dejarle ciertos recursos, ya se los dejé a mis hijos, pero principalmente a mi nieto, que sé que las cosas van a poner difíciles y que de alguna manera él tenga en la memoria algunos recursitos o cosas que yo le participé con respecto a la fe, al desánimo, a la tolerancia, a la frustración. Mi nieto tiene muy baja tolerancia a la frustración y estoy dispuesto a trabajar eso en su vida. O sea, prepararlo, servir a Dios en esta generación y a todos los que me rodean, de alguna manera, ser de bendición con todo lo que Dios me ha permitido lograr en el sentido de cómo Dios ha trabajado en la vida. Y así debe ser cada uno de los creyentes, servir a Dios en nuestra generación conforme a sus propósitos. Es su sentir, o es tu sentir, que al final de tu vida haya cumplido lo más plenamente posible el propósito para el cual Dios te creó. Es tu sentir también que al final de tu vida hayas cumplido lo más plenamente posible el propósito para el cual Dios te creó. ¿Ese es tu sentir? ¿O sencillamente tus sentires son aspiraciones de este mundo, cosas terrenales y ojalá el logro solamente se usa logro materiales, casa, auto, establecimiento, familia, tener todo para poder satisfacer mis necesidades? Solamente esos son los logros y después cuando llegue mi tiempo, dedicarme a descansar, dedicarme a algo, no sé, a cumplir el tiempo que me resta, esperando que, no sé, ser bendecido, tener todo lo que requiero y pasarlo bien. Pero eso es el propósito de nuestra vida. Mire, déjeme compartirle algo que me pasó a mí, pero me di cuenta que yo no era el único. Y después me fui dando cuenta que era un patrón común en la vida de las personas. Explico. Cuando yo entré a la universidad me esforcé mucho para sacar mi estudio, pero mucho. Estudiaba, tenía una deficiencia de preparación muy grande porque yo entré a la universidad y yo venía de un colegio común y corriente, pero me esforcé. Y cada cosa, y me metía en la cabeza a cumplir la meta, y dele, fue un año muy difícil, tuve que hacer el primer año de nuevo, me atrasé en algunos, al final logré sacar la carrera. Y el día de la graduación, de la entrega del título, donde todo el mundo estaba feliz, mis padres y toda la gente ahí, después que me entregan mi título, vino la frase típica, o para mí, ¿y ahora qué? O sea, logré la meta, pero no me llenó. Después me di cuenta lo efímero que son las metas humanas. Estaba como un hombre chileno que le gusta el fútbol, seguí la selección chilena cuando estuvo la Copa América. Y me recuerdo que de todas las emociones que hubieron cuando se llegó a la meta, se recibió la copa y había gente que desesperadamente quería como prolongar la celebración como ojalá por semanas y meses. Pero ya al segundo día ya se logró, porque bueno, y para algunas personas
como que paró todo. Los logros de este mundo nos llenan completamente. Por eso la Biblia los llama que son, si se puede decir, cuando dice el Señor que busquemos primeramente el primero y su justicia y lo demás os será añadido, son añadiduras, no son metas. Los logros de este mundo son añadiduras que nos permiten tener la posibilidad de cumplir el propósito de Dios. Nos ayudan a cumplir el propósito de Dios, pero no son metas en sí. Y algunas veces nosotros nos equivocamos y transformamos las cosas de este mundo en metas en sí, como si ellas pudieran sustentarnos en lo espiritual. Vamos a tener satisfacciones. Cuando logres cumplir tu meta, la alegría de haber cumplido te va a durar menos que una caluga, como decimos, que menos que un candy. Y ya, pues, lo lograste. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Pero cuando tú estás metido en los propósitos de Dios, eso no te deja de llenar nunca. En los caminos de Dios, porque Dios tiene eso, llenar el alma. Dos son las cosas en las cuales Dios nos está llamando en este tiempo. Primero, a cumplir con el propósito para el cual nos fuimos creados. Y segundo, entender y fundamentarnos de la identidad en Cristo. O sea, debemos entender y fundamentarnos en la identidad de Cristo. Yo soy un hijo de Dios, mi identidad está en Cristo Jesús, y cumplir el propósito de Dios, esas dos cosas. Porque las personas están perdiendo la identidad. Porque las personas, frente a todo lo que está ocurriendo en el mundo, no quieren identificarse con Cristo. Identificarse. Algunos se arrancan, algunos quieren pasar como si no fueran hijos de Dios, quieren pasar desapercibidos. Y eso es un costo, porque dice en la Biblia que el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Entonces, tenemos que entender y fundamentarnos en la identidad en Cristo Jesús. ¿Ya? Así que esto no significa que son los únicos temas de los cuales Dios nos quiere hablar. Yo dije dos. Cumplir el propósito de Dios y entender ahí dice, y entender... cumplir con el propósito para el cual fuimos creados y entender y fundamentarnos en la identidad en Cristo. Esas dos cosas. No son lo único. Dios es un Dios de propósitos o de propósito. Jesucristo ministra en propósito y el Espíritu Santo se mueve en propósito. Dios es un Dios de propósito, Jesucristo ministra en propósito y el Espíritu Santo se mueve con propósito. Dios es un Dios con un plan. De hecho, hablamos del plan de salvación. Si Dios es un Dios de propósito y que de acuerdo a este propósito trazó un plan, debiera ser lógico que nosotros como hijos de Dios no conozcamos el propósito de nuestras vidas. Y le pregunto, ¿usted conoce el propósito de Dios para su vida? Bueno, ahora usted tiene, a través del estudio de vida con propósito, 5 cosas que son clave en su vida, que le permiten entender el propósito de Dios. ¿Para qué está en esta tierra? Dios quiere que usted aprenda en esta tierra a aprender a amarlo y adorarlo. Quiere que usted aprenda a amar a su prójimo y a servirlo. Quiere que usted anuncie las buenas nuevas a las personas que no la conocen. Quiere que usted llegue a ser como Cristo y quiere Dios que sea parte de la familia de Dios. Esos son los propósitos que tiene Dios para su vida. Son los propósitos que Dios tiene en su andar. O sea, ¿usted conoce el propósito de Dios para su vida? Y si Dios, siendo Dios, tiene un plan para este mundo, ¿es posible que nosotros, siendo criaturas de Dios totalmente dependientes, no tengamos un plan para nuestra vida? Entonces, no estamos hablando de volver a planificar independiente a Dios, sino que de actos de ejercicio, de obediencia y de fe. Eso es el plan de Dios. Es decir, en función de entender el propósito de Dios para mi vida y siendo instruido en la estrategia de Dios, planificar cómo serviría a mi generación conforme al propósito de Dios. ¿Cómo lo voy a servir? ¿Qué cosas voy a tener que dejar? Porque planificar significa sentarme a decir, bueno, Dios me está llevando en esta dirección y tengo que renunciar a esto, tengo que dejar a esto. Y no siempre la gente va a estar conforme. Mire, el caso muy típico de mí, yo sé que con lo último que pasó en la iglesia, mucha gente no estuvo conforme con la decisión que tomé. Yo despejé mi vida para poder seguir en la senda que Dios tiene
Yo no voy a seguir ministrando en una iglesia, pues no voy a seguir haciendo algunas cosas que está haciendo anteriormente para poder cumplir la visión y el propósito de Dios que está abriendo para adelante. Yo tengo muy claro que Dios me preparó, ha trabajado con mi vida y quiere que yo me vierta en eso que ha hecho conmigo y que va a seguir haciendo conmigo. Entonces tengo que vertir, o sea, vertir a otro la bendición y ayudar a otro a desarrollarse y a crecer y a ser como Cristo. En las distintas versiones de Hechos 3:76 se explica un concepto con 3 frases que se complementan entre sí: voluntad de Dios, propósito de Dios y orden de Dios. ¿Se acuerdan que dice sirvió a Dios conforme a la voluntad de Dios? En el otro, en la versión Reina Valera dice que sirvió a los propósitos de Dios en su generación conforme a la voluntad de Dios. En la versión internacional dice que sirvió a su generación conforme al propósito de Dios, y en la versión de lenguaje sencillo dice conforme a Dios le ordenó. En David no había una conciencia de servicio universal. No, yo estoy para servir a Dios, al mundo. Él no tenía él nunca pensó o supo que él era el hombre de Dios para las naciones. Tampoco se sintió menoscabado en el alcance de su reino. Más bien valoró lo que Dios hizo a través de él, sin medir los alcances, sino obedeciendo a su voluntad. No era un conquistador. No estaba pensando en invadir a naciones, no estaba pensando... No, él dijo, no tenía... Yo soy esta persona y quiero servir a Dios conforme a los propósitos que él estableció para mí. Y lo hizo. No tenía un concepto y no estaba pensando que tenía que hacer cosas grandísimas. Hay mucha gente que está frustrada porque no valora lo que Dios está haciendo con él. Dios trabaja desde lo más pequeño, trabaja en distintas áreas y conforme a lo que Dios le da y a la capacidad que tiene cada persona, conforme a los dones, Dios lo va utilizando en distintas áreas. Pero hay un montón de creyentes que lo único que sueñan es como tener grandes ministerios y grandes cosas y no sé, y ser como influyente. No, esto es caminar con Dios y valorar porque Dios nos muestra cosas desde lo más íntimo, y esto usted lo puede ver. Yo sé que David me va a entender bastante con esto también, y yo espero que ustedes también lo puedan hacer, pero hay momentos cuando uno está haciendo algo, mi hermano David le gusta construir y hacer cosas, edificar, como está haciendo la casita ahora, pero hay pequeñas cosas, pequeñas piezas chiquititas, que si no están las cosas no funcionan. Y de repente nos maravillamos y decimos, mira, esta cosita, esta torquita, o esta golilla, o no sé, puede ser un filtro. Si no está y es insignificante, chiquito y todo, no funciona. Sin embargo, la maquinaria es gigantesca y lo que uno ve funcionando es lo que más se destaca. Pero en medio de eso hay pequeñas piezas que si no están funcionando, no anda la cosa. Entonces nosotros no valoramos la importancia que Dios nos da en este engranaje, en este plan de Dios, en el universo, y creemos que nuestro aporte es insignificante y andamos buscando cosas que aparentemente sean significantes, muy significativas, muy grandes, y en nuestra desesperación queremos tener super ministerio, pero no es eso. Que en el lugar donde Dios me puso, en el lugar donde yo estoy, ¿qué me corresponde hacer? ¿Qué me toca a mí hacer? ¿Y qué quiere Dios que yo? A lo mejor el propósito mío, a los ojos de los demás, es muy insignificante. Pero si no está, eso que yo hago, a lo mejor no va a funcionar las cosas bien. Entonces tenemos que tener claro y sacarnos esa cosa que llega a ser media narcisista, media extraña, de destacarnos, querer buscar el destacarnos, y no valoramos lo que Dios nos ha dado. A lo mejor Dios lo usa a usted para bendecir a una persona que más adelante, por ese servicio que usted le brindó, esa persona va a ser influente, va a ser ayuda a un montón de gente. Usted no sabe. Por eso tenemos que caminar agradecido a Dios y entender el propósito de Dios. Y ahí está David.
un poco alocado el muchacho, un poco, de repente se mete ahí a mirar a una mujer desde la azotea, se corrompe un poco y Dios lo restaura, y ahí está, y es un simple ser humano, con errores y virtudes, pero cumplió el propósito de Dios para su generación. Por otro lado, el texto indica que la vida del hombre según Dios se mide de su muerte hacia atrás. ¡Uy, qué interesante esto! En la medida que cumplió el propósito para el cual Dios lo estableció. O sea, de la muerte para atrás. De ahí se mide. No de mi vida hacia la muerte. No, porque al final lo que va a valer es lo que ocurrió de a partir de que tú moriste hacia atrás. Entonces, ¿has cumplido el propósito de Dios o quedaste con el propósito de Dios pendiente o nunca lo cumpliste? Entonces, dice atrás, en la medida que cumplió el propósito para el cual Dios lo estableció. A partir de la muerte de David hacia atrás se pudo concluir considerando sus defectos y virtudes, aciertos y desaciertos, y aún sus pecados redimidos por fe, que él cumplió el propósito de Dios para su vida. O sea, la evaluación a partir de la muerte hacia atrás es muy interesante, porque Pablo la establece muy bien. Dice, porque David, habiendo servido a su generación, conforme al propósito de Dios, murió. O sea, él está mirando la vida de David, pum, para atrás. Wow. Y veamos, mire, esto es una cuestión de amor a Dios. David, sin saber la magnitud de lo que diría, lo que se diría de él, fue la fe en Dios lo que lo hizo cumplir la sentencia. Sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Su fe, el amor, no anda desesperado, no. Estar encaminados con Dios, movernos con Dios y darle gracias a Dios. Y aunque se nos encomiende tareas pequeñitas a nuestros propios ojos, es Dios cumpliendo su propósito. Esta maquinaria tiene grandes engranajes y tiene engranajes chiquititos. Tiene pequeñas tuercas, que si una tuerquita un eje no está bien puesto en el engranaje, y un engranaje falla porque una tuerquita soltó un eje y el eje se salió, el engranaje no está porque también se corrió, la máquina no puede seguir funcionando. Y un engranaje así de gigante, aun por muy grande, majestuoso que sea, necesita del engranaje chiquitito. Y el engranaje chiquitito necesita de la tuerca. O bien dicho, necesita del eje, y el eje necesita de la tuerca. Y así vamos para atrás. De repente hay cositas tan pequeñas que uno no se imagina que lo importante que son. Y a mí yo no me acuerdo, a lo mejor David se acuerda, que alguna vez hay ¿cómo se llama? Que son cositas que se enganchan para que no se salga el pelo. La pelo. No me acuerdo qué nombre tienen esas cosas. ¿Te acuerdas tú, David? Seguro. El seguro, ¿ya? Soy chiquitito, delgadito a veces. Y no ejerce gran función que es impedir que se deslice. Y cuando no está, hermano, queda literalmente la crema. Se sale el seguro y dice, ¿por qué esta cuestión está sonando rara? Parece que se estuviera moliendo, o ¿por qué no funciona bien? Y un pequeño seguro que dejó de funcionar, o se gastó, o se salió. Nosotros podemos ser ese seguro. Por último, considera el caso de Sansón. En Hebreos 11:32 se le considera un baluarte de la fe. Sin embargo, hay muchos hermanos y predicadores que lo toman como ejemplo del hombre fracasado por su carnalidad. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. ¿Y por qué este personaje que está hablando ahí, que se cree que fue Pablo? ¿Por qué nombra a David? ¿Cómo? Como dice por ahí, como baluarte de la fe. ¿Cómo lo nombras? Cuando todo el mundo dice, tío, un carnal, y aquí acá, con una liviandad impresionante, a Sansón se le destaca como un hombre fracasado, sí, se señala como un promiscuo sexual, como un desobediente a sus padres, como un asesino, etc.
A los niños se les presenta la imagen de Sansón como un hombre muy fuerte que falló a última hora. Sin embargo, el escritor bíblico no piensa así, ya que lo considera un baluarte de la fe, aunque sus errores y pecados deben ser considerados como ejemplo, escrito para no hacer lo mismo. Consideren los siguientes textos. Dice Jueces 14:4, dice, más su padre, está hablando del padre y de la madre de Sansón, más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban su lugar. Resulta que el muchachito se empecinó para que le buscaran esposa, o para casarse con una filistea. No era Dalila, era otra mujer que usó. Y ahí está empecinado. Y la mamá le decía, hijo, no hay una mujer dentro de la hija de Israel. No, quería él que esa mujer. Y los padres no entendían que con esta acción, dice, no sabían que esto venía de Jehová. No es que Dios, porque si usted sigue la historia, esto terminó en un desastre terrible. Acuérdense que David, que Sansón hace una apuesta, hace un enigma que haya que resolver, una adivinanza, y al final la esposa lo traiciona, y todo, termina en esto un desastre, bueno, con la muerte de la esposa, la muerte de los filisteos, porque Sansón mató a 1000 filisteos para llevar las ropas que tenía que pagar. Bueno, esto causó que Dios, ¿qué es lo que tenía en mente Dios? ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Cuál era? Buscaba ocasión contra los filisteos. Buscaba ocasión contra los filisteos. Porque estaban oprimiendo a Israel. Y miren lo que hizo. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos, después que lo dejaron ciego, pero le volvió a crecer, y apoyado en los postes. Dice, entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que quería Dios con Sansón? Dice Jehová buscaba ocasión contra los filisteos. Quería. ¿Y cómo murió Sansón? Cumpliendo el propósito de Dios. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. La Biblia dice que Dios había potenciado a Sansón y creado circunstancias que apuntaban directamente a su propósito. Esto no quiere decir que Dios está dispuesto a violar sus propios mandamientos, como tampoco quiere decir que Sansón glorificaba a Dios violando la ley. Sansón pudo cumplir con todo el propósito de Dios sin violar los pastos mandamientos del Señor. Lo podía haber hecho. Dios no obligó a Sansón a casarse con una mujer filistea, más bien propició encuentros que permitirían desatar los acuerdos establecidos fuera de su orden entre los israelitas y filisteos, y ejecutar el juicio que Dios había establecido contra esta nación. Podemos entender claramente en Jueces 16:30 que Sansón murió cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Por eso está situado como un baluarte de la fe. Hermano amado, quiero que entendamos una cosa. Lo más grande que nos puede ocurrir a nosotros en esta vida es cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha puesto en esta tierra, nos estableció. No piense en cosas gigantescas, camine la vida conforme a Dios y obedeciendo a Dios. Y pida que al final de su vida usted pueda decir, David Velázquez cumplió el propósito de Dios en su generación. Jessica y Lisbeth cumplieron el propósito por el cual Dios les puso en esta generación. Y vuelvo a insistir, las cosas no son gigantescas, no es que el servicio de Dios, grandes ministerios, grandes cosas, grandes organizaciones, no. Usted tiene que cumplir el propósito para el cual Dios lo estableció, nada más. Y aún esas son cosas re simples. ¿Y cómo las va a descubrir? Bueno, usted tiene los 5 propósitos para el cual Dios lo tiene en esta tierra, ¿verdad? Y de ahí va a Dios encomendarle pequeñas tareas, que si usted está atento a su vida a Dios, usted la va a poder ir entendiendo. Y de repente a usted se le van abriendo los pasos que Dios quiere para que usted cumpla con su propósito. Pero si usted lo único que quiere es comodidad o solamente cosas de esta tierra, por supuesto que cada vez que Dios lo inste a algo diferente, a cumplir sobre usted, va a rehuirle
porque usted quiere comodidad. El cumplir los propósitos de Dios no siempre es algo que no nos va a salir simple y sin que haya una reacción contraria. Hay gente que se va a oponer a los propósitos de Dios siempre. El diablo se va a oponer a los propósitos de Dios. Y hay cristianos que le tienen un pánico, un miedo tan grande a todo aquello que pueda ser contradictorio o a todo aquello que pueda ser una amenaza. Hermano, la Biblia dice claramente: en el mundo de aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice que acuérdense que cuando Jesús le está hablando a sus apóstoles, hace poco lo vimos, dice que ellos están diciendo: Señor, nosotros, cuando estaba hablando el joven rico, nosotros lo dejamos todo por seguirte a ti. Entonces Jesús dice: no hay nadie que no haya dejado casa, mujer, hijo, padre, madre, que no reciba en esta vida 100 veces más. Y dice, dice 100 veces más con persecuciones. Lo dice, una honestidad tremenda. O sea, van a recibir muchas cosas, pero va a ir acompañada de persecución. Y la gente le tiene miedo a esas cosas, entonces prefiere no. Entonces no se puede cumplir el propósito de Dios sin tener que dar pasos de fe y correr riesgos. Todos los personajes que cumplieron el propósito de Dios en la vida pagaron un costo. Y nosotros estamos destinados a pagar un costo. Y ese costo no siempre, muchas veces la gente está dispuesta a aceptarlo. Pero es una realidad. O sea, si usted es un seguidor de Cristo, Jesús no le miente. Dice: van a recibir 100 veces más con persecuciones, y la vida eterna, y en el próximo siglo la vida eterna. Y es una realidad, no se puede andar haciéndole quita a las cosas, no se puede. Así que Dios le ayude a usted a cumplir el propósito de Dios, y muchas veces fíjese en las cosas pequeñas, alégrese, dé gracias a Dios por todo, que Dios le va a traer una tremenda bendición.